Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta cuarta edición de Interfaces Online. Les damos la bienvenida a las panelistas que ahora voy a presentar y además a todas las personas que están ingresando al grupo, al Zoom, para presenciar la charla. Les recomiendo que si tienen consultas para hacer, lo hagan a través del chat porque van a tener el micrófono cerrado por temas de conectividad y para que la palabra de quienes estén hablando se escuchen perfectamente. Así que buenas tardes a todos, bienvenidos a todos. Hoy nos acompaña María Lucía Lopetegui. María es docente del Instituto Sagrado Corazón de Almagro, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lucía es coordinadora de la orientación de ciencias naturales, encargada del laboratorio y profesora de biología en ese Instituto Sagrado Corazón. Luego nos acompaña Sabina Bosikovich. Sabina es docente del Colegio San Patricio de Rosario, provincia de Santa Fe. Es docente de robótica, inteligencia artificial e informática. Y luego nos acompaña Edith Luna Villanueva. Edith es docente adjunta de las cátedras de gramática inglesa 2, gramática contrastiva y TIC en el Departamento de Inglés en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. Bienvenidas a todas. Vamos a empezar la charla tratando de entender cómo fue para cada una de ustedes y su institución este proceso de migrar nuestras clases de modalidad presencial a modalidad online en tiempo récord. Si te parece, Lucía, contanos un poco cómo fue, si tu institución estaba preparada para hacerlo, si tuvieron, qué tipo de dificultades tuvimos todos, ¿sí? Precisamente por esto, porque fue de un día para otro, pero contanos en qué situación estaba tu institución respecto de los soportes tecnológicos. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Si contaron con asesoramiento de la institución o cómo fue ese vértigo? Porque la verdad que fue vertiginoso para todos, ¿sí? Sí, sí. Bueno, pienso que como en todas las instituciones hubo dos momentos. Un primer momento que tuvo más bien que ver con una reacción de salir a sostener esta continuidad pedagógica de alguna forma, y después vino un tiempo más calmo de respuesta, es decir, de acciones más planificadas, pensando en garantizar una continuidad pedagógica cada vez más eficaz y válida. Nosotros veníamos haciendo un recorrido largo en lo que es la implementación de nuevas tecnologías. Habitualmente éramos capacitados, cada uno tenía ya obligatoriamente en la institución un espacio virtual, aunque no necesariamente el mismo espacio virtual. Teníamos libertad para utilizar diferentes plataformas. Y en el caso particular del área en la que yo me desempeño, que es en el área de las ciencias naturales, nos pasó algo casi sorprendente, que fue que en febrero habíamos conversado sobre las plataformas que veníamos utilizando y en general utilizábamos blog. Y nos dábamos cuenta de que la interacción era muy baja en esos espacios, que se convertían en espacios simplemente de publicación de materiales, y nos faltaba el feedback con los alumnos. Y en ese sentido habíamos empezado a explorar la herramienta Classroom. Esto hizo que cuando surgió el aislamiento social preventivo y obligatorio, ya todos teníamos nuestro espacio virtual en el área. Algunos profes mantuvieron el aula virtual que nos provee la escuela, que también es otra opción válida. Y bueno, de esta manera teníamos ya un camino recorrido en lo que es la utilización de... Pero obviamente en esta situación aprendimos muchísimas cosas muy rápidamente y también estamos orgullosos de eso. Claro. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con los estudiantes? Porque aquí hay varios aspectos a considerar, ¿no? El tema de la conectividad. Probablemente vos en Cava tenés menos problemas esta es una presunción, una especulación mía, menos problemas de conectividad que en algunas ciudades del interior con las que ya hemos trabajado en otros webinars anteriores, pero tal vez los estudiantes hayan tenido dificultad con el tema de los dispositivos porque los tenían que compartir con los padres. ¿Cómo fue ese contexto en tu caso? Los problemas los tuvimos y hubo una respuesta en relación con eso. A nosotros lo que nos ocurrió es que al principio, cuando planeábamos los espacios sincrónicos, y escuchando a los padres y a los chicos, nos dábamos cuenta de que la organización en las casas, más allá de la conectividad, era el verdadero problema. El tener el dispositivo
dado que en muchos casos se comparte. La escuela le proveyó a algunos alumnos que lo solicitaron algunas netbooks que formaban parte del material que teníamos en la institución, pero en realidad el problema nunca fue de conectividad, sino más bien de esta situación de tener que compartir los dispositivos. Bien. Contanos, Edith, ¿cómo fue en tu caso allí en Catamarca? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, les comento, coincidentemente esta noticia del coronavirus y su presencia en Argentina coincidió con una situación de no actividad en mi facultad. Comenzaba el año lectivo y el lunes y martes con el que comenzarían todas las actividades no lo tendríamos, puesto que había un problema en el tendido eléctrico que debía solucionarse y nos iba a privar de las horas necesarias para poder dar las clases presenciales. Así que bueno, esos 2 días nos dieron también un tiempo para pensar, y estoy hablando, si no me equivoco, del 16 y 17 de marzo. Nosotros contamos con el campus de la facultad, pero ¿qué pasaba? No nos habíamos visto obligados, por así decirlo, a usarlo. Sí nos habían capacitado como si fuera premonitorio en el mes de diciembre del año anterior, y se había continuado, noviembre-diciembre, si no me equivoco, y se había continuado con la capacitación en febrero-marzo de este año. Particularmente en inglés, hace tiempo que venimos usando 2 tipos de entornos, por así llamarlo, o en realidad herramientas que las tratábamos de transformar dándole una aplicación pedagógica, que son los grupos de Facebook y el Google Classroom. Cuando se presentó esta situación que implicaba el no tener ningún tipo de contacto con los alumnos, creo que la primera preocupación nuestra fue ver cómo comunicarnos con ellos, cómo lograr reunir esos grupos que en algunos casos a mí me pasó con una materia de segundo año, no conocíamos. Teníamos una lista, teníamos una serie de teléfonos, una serie de correos, y sin embargo, yo supongo, muchos de esos se habían completado en una necesidad solo de completar un espacio en una inscripción, o no correspondían porque ya le habían dado de baja y demás. Pero bueno, también confiábamos en que Catamarca, más allá de ser la capital y tener mayor población que en el interior, de algún modo todos nos conocemos, o alguien conoce a alguien más. Entonces teníamos a favor esto, teníamos a favor que el centro de estudiantes y varios alumnos, consejeros, superiores, directivos, asesores, estaban trabajando en pos de que podamos concentrar la mayor cantidad de alumnos, y bueno, se logró, creo que se logró. Hemos hecho experimentaciones, obviamente, desde, por decirlo, bueno, yo creo que la primera cuestión fue decidir si hacer encuentros sincrónicos o asincrónicos. A ver cómo fue eso. ¿Cómo? A ver cómo fue eso. ¿Por qué? Porque podíamos ver en los grupos de docentes que muchos, al llegar esta idea del Zoom, muchos querían seguir trabajando en el mismo horario que se solía tener el cursado de la materia, pero a través de Zoom. O sea, que la presencialidad a la virtualidad era simplemente cambiar el canal. Exacto. Ya no era cara a cara en el mismo lugar, ya era a través de una videoconferencia. Pero entendíamos que una persona, bueno, algunos de nosotros empezamos a ver que una persona no puede estar la misma cantidad de horas frente a una computadora sentada viendo videoconferencia tras otra. Bueno, varios de nosotros tomamos la decisión de que al menos nuestras cátedras, que fue el caso nuestro, de gramática, de las 2 gramáticas, no fuera sincrónico. En un primer momento lo que decidimos es sí publicar los días correspondientes al horario de cursada. Y luego, por pequeñas entrevistas y encuestas que realizamos, vimos que también era difícil para ellos conectarse y completar las tareas ese mismo día, así que empezamos a laxar el tiempo respecto de la presentación de los trabajos o de las actividades que tenían que realizar. Y en este momento ya combinamos. Por ejemplo, en segundo año las actividades son todas asincrónicas, la subida de material teórico y demás en Classroom, y las videoconferencias son para consulta.
Es una mayor cantidad de alumnos, hablamos de aproximadamente 40 alumnos. Bien. Es sintaxis, así que bueno, ellos necesitan practicar y necesitan a alguien al lado que los vaya orientando, por eso la consulta es por videoconferencia. Mientras que en gramática contrastiva, alumnos de cuarto año que necesitan ver cómo resolver la promoción de la materia, decidimos hacerlo mixto, asincrónico y sincrónico, un encuentro obligatorio, suena feo decirlo, pero sí obligatorio, una vez a la semana. Perfecto, muy bien. Y vos, Sabina, contanos cómo fue ese proceso allí en Rosario. El micrófono está apagado. Gabriel, Ahí está, ahí está. Disculpen. Bueno, primero buenas tardes a todos los que están participando y escuchando esta charla y a mis dos colegas también presentes. Bueno, nosotros en el Colegio San Patricio inmediatamente, sí, de manera abrupta adoptamos una metodología de trabajo de manera conjunta. El equipo, digamos, directivo generó estrategias y metodologías, ¿sí?, que se bajaron de alguna manera a todo el cuerpo docente del colegio, ¿sí?, para que todos trabajemos de la misma manera. Obviamente que hay docentes que por ahí no están tan vinculados a la tecnología, ¿no?, a trabajar de esta manera, de manera asincrónica, y se tuvieron que ayornar con muchos recursos tecnológicos que por ahí no tenían tan presente o que por ahí no estaban utilizando, ¿no?, como práctica educativa, y que, bueno, con este contexto actual que nos llevó la pandemia, muchos se tuvieron que ayornar a esta nueva modalidad y a la implementación de estos recursos tecnológicos. En mi caso, bueno, yo como justamente soy de informática y licenciada en tecnologías educativas, mucho no me costó, la implementación de los recursos para seguir brindando continuidad pedagógica, pero lo que sí puedo destacar es que hubo realmente una mera organización muy estructurada del equipo directivo para con todo el plantel docente, ¿no?, del colegio, donde enseguida se compartieron las metodologías, las estrategias a utilizar, y todos las adoptamos y trabajamos todos de la misma manera. No es que en una materia se trabajó de una manera, por ejemplo, compartiendo trabajos, y en otra materia se dieron clases por Zoom. No, todos trabajamos siempre de la misma forma y a través del campus virtual que tiene el colegio. El colegio ya tenía un campus virtual en la que ese campus se venía utilizando, no como ahora, que se está utilizando 100%, ¿no? Pero se venía utilizando ya, o sea que los alumnos ya tenían conocimiento del campus, del manejo, ¿sí?, de este campus, y obviamente que los docentes también. Y allí, bueno, enseguida empezamos a dar las clases de manera sincrónica. El campus cuenta con varias posibilidades, podemos crear foros, Wikipedia, compartir archivos, tiene la mensajería interna para comunicarnos con los estudiantes, y bueno, ahí se empezó a trabajar así, ¿sí? Primero, hasta que nos costó, obviamente, como decían mis compañeras, organizarnos la primera semana, ¿no?, y todos volcar, digamos, de alguna manera, y llevar el formato y la estructura de la clase física presencial del aula a la clase virtual. Pero ya enseguida, la segunda semana, pudimos enseguida empezar con el trabajo dinámico,
y todos, pero todos los estudiantes, puedo decir, y estoy orgullosa de todos los estudiantes, que siempre y hasta el día de hoy han cumplido con todas las propuestas que los docentes les hemos transmitido, ¿no? Para seguir brindando esta continuidad pedagógica. Y hoy por hoy, nosotros lo que hacemos es todas las semanas, o sea, cada docente respeta su horario, su día y su horario de la materia para no interponernos, ¿sí? Y no tampoco colapsar y abrumarnos al estudiante. Seguimos respetando el mismo horario y damos esa carga horaria la damos a través de Zoom. O sea que todos los estudiantes están llevando todas las materias a través de Zoom y adicionalmente se trabaja en el campus virtual del colegio. Y bueno, y la verdad que tuvimos respuestas muy positivas en cuanto a esto. Sabemos que hay muchas materias que por ahí es muy difícil darlas en forma sincrónica, como química, física, matemática, economía, programación, me incluyo. Y bueno, y las primeras semanas compartíamos trabajos en el campus a los estudiantes y ellos los entregaban en tiempo y forma, le dábamos un plazo, se corregía, venían cumpliendo muy bien, pero la verdad es que en algunas, como recién mencioné, materias, era necesario, ¿sí? Llevar, o sea, integrar las clases sincrónicas, ¿no? Vía remota, y entonces decidimos hacerlo así, y bueno, y así lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Sí, estamos cumpliendo nuestra carga horaria con el día y la cantidad de horas cátedras que tienen los alumnos por cada materia, y lo estamos llevando a cabo a través de Zoom y con muy buenas respuestas. Bien, perfecto, o sea, bien contextualizado. Ahora me interesa, hablamos un poquito de recursos, ¿no? De qué nos pasó con los recursos y la administración de los recursos tecnológicos. ¿Qué pasó con los recursos emocionales y vinculares, Lucía? ¿Ahí notaste algún cambio, alguna modificación en la manera de vincularse? ¿Cómo fue ese momento que no es fácil porque no estamos acostumbrados a tener que modificar la manera de vincularnos de una manera tan brusca y nada menos que con los estudiantes, ¿no? Con los que uno entabla un vínculo bastante estrecho? Sí. A ver, se me ocurre como problematizar una frase que muchas veces se repite, que es la de que las instituciones son las personas, ¿no? Creo que en esto lo que se vio es que las instituciones son las personas, pero también son los tiempos y los espacios. Y acá hubo espacios que se nos perdieron, espacios de encuentro físicos que se nos perdieron, y también muchos espacios que ganamos. Pienso, en primer lugar, entre los docentes, ¿no? A veces los tiempos de la escuela media, son tiempos vertiginosos, en los que uno apenas se encuentra en un café, en un recreo, y a veces, con toda razón, uno no tiene tiempo de sentarse a colegiar, a hablar de educación, y esto nos llevó a otra cosa diferente, a tener muchas veces mucho más espacio de encuentro por la necesidad de ponernos de acuerdo, de pensar cómo llevar adelante esta continuidad pedagógica que nos sorprendió. Y con los alumnos nos pasó lo mismo, es decir, desde un primer momento surgió este hashtag que planteaba lo de humanizar la continuidad pedagógica. Y de entrada, entre nosotros fuimos conversando sobre cómo hacerlo. Indudablemente el espacio sincrónico es un espacio rico en ese sentido, ver las caras de los chicos, poder conversar con ellos, preguntarles cómo se sienten. Muchos de los profes incluimos en nuestras tareas una pregunta acerca de cómo se sienten, de cómo están atravesando esta situación. Entonces, en ese sentido, los docentes de la institución en la que yo trabajo hemos conversado sobre cómo sostener ese vínculo, trabajar las emociones, desde el espacio de tutoría, por ejemplo, y se fue notando cómo el intercambio se fue haciendo más fluido, aunque también obviamente nos pasa esto que seguramente a muchos profes les pasa, de que en la videoconferencia uno tiene que pedir que prendan las cámaras, o tiene que pedirles la participación,
pero nunca obligando, porque todos sabemos que estamos en nuestras casas, que hay mucha gente dando vueltas, y que en ese sentido también tenemos que ser lo más comprensivos posible. Bien, o sea, algo contextualizado. En el webinar anterior, una de las panelistas nos planteaba que conoció al sujeto entero, si ese estudiante que ella tenía en el aula, en ese espacio controlado, aparece en una cámara, en un contexto que lo envuelve y que lo completa, y que eso le significó una manera de abordarlos de distinta forma, ¿no? El entender ese contexto, el poder entrar en ese contexto, termina de completar esa imagen que uno tiene del estudiante que a veces llega a clases a medias, ¿no? Con lo que la clase proporciona y nada más. En tu caso, Edith, vos me contabas que habían podido conectarse con todos porque al ser una ciudad más o menos chica, pudiste llegar a todos. ¿Cómo fue esa vinculación? ¿Sí? Esos alumnos que te costó encontrar, que te costó conectarte, ¿cómo siguió? Porque además siendo asincrónico, como vos lo planteaste, en los encuentros está faltando esta conexión, ¿no? De la mirada, del gesto, de la cara, del conocer el contexto. ¿Qué observación, qué reflexión te merece? Bueno, en este sentido, nosotros, bueno, lo que hemos tratado es de buscar, ¿cómo decirlo?, caminos alternativos. Y uno de esos es, bueno, tenemos a favor una línea de acciones que también tanto la facultad como la universidad han tomado. Por ejemplo, al advertirse la cantidad de alumnos que tenían problemas de conectividad, se han lanzado 2 convocatorias de becas de conectividad, que consiste en acercarles un chip con un paquete de datos a los alumnos que solicitaron estas becas. Perfecto. Así que bueno, eso teníamos a favor. Por otro lado, en las circunstancias, bueno, que nosotros llegábamos a conocer, porque por ahí hay situaciones particulares que los mismos alumnos no hacen pública. Hemos tratado de que si no podían acceder al Google Classroom y luego a Educativa, porque algo que no mencioné es que pasamos de Facebook a Educativa cuando nos sentimos más armados y como cátedra, digo, y pedimos que nos habiliten un aula. Seguimos, no obstante, compartiendo y comunicándonos a través de WhatsApp. Por otra parte, tenemos a favor que nuestra facultad, bueno, como otras tantas dentro de la universidad, entiende, este hecho de que va a haber alumnos rezagados, que tiene que haber una extensa flexibilidad por parte de docentes, autoridades y los propios compañeros, y que si alguno no ha tenido la oportunidad de cumplir con los tiempos y los requerimientos en su momento, tenemos el tiempo para hacerlo. En agosto esperamos volver a encontrarnos en la presencialidad y de no ser así, atacar, por así decirlo, con un nuevo plan para ver si podemos recuperar lo no hecho. No obstante, bueno, conocemos de alumnos que han tirado la moneda, por así decirlo, y han decidido por una cátedra u otra. Y lo que por ahí nos dolía a algunos docentes es que de repente abandonan las cátedras que tal vez les damos mayor contención. ¿Por qué? Porque las ven hasta más fáciles y lo ven más cercano al docente y saben que en algún momento lo van a poder contactar y van a poder recuperar lo que no hicieron. Pero bueno, los entendemos que esto puede pasar. Sí, porque este es un contexto, ¿no?, para desarrollar la empatía, porque es un contexto de emergencia y absolutamente inusual y sin precedentes, ¿no? Allí está el juego del poder ponerse en el lugar del otro. Sabina, contanos, ¿cómo fue en tu caso el tema vincular? Sí, bueno, en mi caso por ahí no me costó demasiado porque como ya conté antes y avalo un poco lo que decía una de mis colegas recién, es que la escuela, o sea, el colegio son las personas, ¿no? Y yo creo que si las personas que estamos dentro del colegio somos personas comprometidas y que nuestro objetivo sea
dar acompañamiento, apoyo, afectividad y sostener a los estudiantes, sobre todo en este contexto que es muy particular y que tenemos que tener en cuenta otras cosas diferentes a la de la clase tradicional en el aula. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que, yo noté muchísima responsabilidad de parte de los, preceptores y tutores, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cada curso en el colegio cuenta con un preceptor, ¿sí? Cada curso tiene asignado un preceptor y además un tutor, ¿sí? Entonces, entre ellos obviamente intercambian información y esa información, por supuesto, nos las comunican a los docentes cuando hay algún problema, si el alumno tiene problemas de conectividad o algún problema o situación en particular. Y entonces esa información nunca se perdió, nunca nosotros los docentes perdimos ni la comunicación ni la información acerca del alumno, ¿sí? O sea que ellos siempre están continuamente contactándose con el alumno para ver si tiene alguna dificultad. Inclusive el colegio hizo una encuesta a los alumnos para que ellos puedan, digamos, volcar a ver cómo estaban llevando adelante el proceso de enseñanza, si se sentían abrumados por las actividades, si estaban de acuerdo con las clases sincrónicas por Zoom. O sea, se tomaron en cuenta muchísimos factores que hoy en día son, como digo, muy importantes para brindar, ¿sí?, una continuidad pedagógica de calidad, ¿sí? Y otra cosa que destaco es que nosotros, por ejemplo, sí tuvimos, que por ahí una de mis colegas decía que claro, perdimos el contacto con el otro, con el colega, con los docentes, con los preceptores, con los tutores que nos cruzábamos en la sala de profesores y nos decíamos, bueno, este alumno, tengamos en cuenta esto, o sea que eso tampoco se perdió, porque también generamos reuniones, ¿sí?, virtuales, ¿no?, como reuniones plenarias, las tradicionales reuniones plenarias que se hacen en la sala de informática, bueno, las generamos también mediante videoconferencias por departamento, ¿sí?, porque el colegio tiene dividido el departamento de tecnología informática, el departamento de matemática y así con los demás, y también con el plantel docente, o sea, entre docentes, ¿sí? O sea, generamos bastante comunicación, así que la verdad que fue un trabajo de todos que al principio, bueno, nos sobrepasó, ¿no? Porque pasaron un montón de cosas por nuestra cabeza, pero enseguida nos pudimos acomodar y pudimos contactarnos con los estudiantes y la verdad que hasta el día de hoy hemos recibido muy buenas respuestas, no solo de ellos, porque detrás de cada estudiante están las familias, ¿no? También de las familias y muchísimos agradecimientos de su parte también por esta labor, ¿no? Ok, bien. Lucía, ya llevamos 3 meses de recorrido, ¿no? Finales de marzo, todo abril, todo mayo, todo junio y estamos ahora arrancando julio. Si vos tuvieras que hacer un análisis al día de hoy de qué es lo que vas a rescatar de esta situación y cuáles son aquellos aspectos que pedirías a las instituciones que correspondan, a las autoridades que correspondan, que sí o sí hay que mejorar en el futuro inmediato. El micrófono, Lucía. Se me ocurre que, bueno, siempre se nos pregunta esto de cómo será el futuro que se viene, ¿no? Y en realidad el futuro no es que se viene, sino que nosotros construimos ese futuro y creo que todas estas experiencias nos están dando un montón de recursos y nuevas estrategias que sí o sí va a haber que sostener, ¿no? A partir de tu pregunta, claramente no es que después vamos a volver a lo cotidiano porque ya hay un montón de cuestiones nuevas que aprendimos, seguramente volvamos a un formato híbrido en un primer momento,
Y se me ocurre en particular respecto de la evaluación, ¿no? Hay muchos que se preguntan, bueno, ¿cómo están evaluando en este momento? ¿Cómo se hace? Y yo pensaba, bueno, bajo esta idea de que evaluar es recolectar evidencias, yo creo que a este día de hoy nunca tuve tantas evidencias del trabajo de mis alumnos. Porque en este contexto y a través de las herramientas que fuimos utilizando, los chicos produjeron muchas más cosas para mí que las que al menos veíamos en el aula, ¿no? Porque claramente, o sea, esta educación en este contexto de emergencia no se trató, por lo menos en nuestra institución, de digitalizar prácticas tradicionales, todo lo contrario, o sea, aparecieron un montón de nuevas cuestiones, donde, por ejemplo, la videoconferencia es un espacio sándwich, ¿no? Podríamos decir, entre lo que es actividad previa y donde la videoconferencia tiene un sentido porque viene a completar, a clarificar y a generar una actividad para después, es decir, enseguida nos dimos cuenta de que la videoconferencia no podía ser un espacio expositivo, porque si no era lo mismo que poner un video, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay un montón de cuestiones que no vamos a dejar después de lado porque aprendimos a manejar un montón de herramientas virtuales y también le dimos mucho espacio, por lo menos en la institución en la que yo trabajo, a que los chicos produzcan cosas y nos sorprendimos mucho con esas producciones. Por ejemplo, la presentación, en el caso de las ciencias naturales, la comunicación de actividades a través de videos, de infografías, y en esa posibilidad que les dimos a los chicos, nos hemos encontrado con producciones muy buenas. Eso indudablemente se va a sostener. Y me parece que en esto de pensar, bueno, qué cuestiones hay que seguir trabajando, indudablemente la evaluación es algo que siempre vamos a tener que seguir pensando, que muchas veces nos pasa que en la enseñanza somos súper creativos, súper innovadores, y al momento de la evaluación nos cuesta desprendernos de los formatos tradicionales que marcan nuestra propia biografía escolar, ¿no? Claramente. Y entonces pienso que vamos a tener que ponernos más de acuerdo en que la evaluación hoy en día es otra cosa. Igual de todos modos, institucionalmente, nosotros trabajamos este año con una rúbrica, que para muchos fue una primera experiencia. Después desde la supervisión también se nos pidió que trabajáramos con rúbrica, o sea que ahí ya teníamos un caminito un poco más avanzado, aunque hubo que realizar algunos ajustes, y en ese sentido creo que bueno, que es un camino a seguir trabajando, pero bueno, es una demanda que va a seguir existiendo. Claro. Y ya que te hago una consulta. Vos en el trabajo que presentaste en Interfaces Online, nos hablando de contenidos, ¿no? De cómo tuvimos que modificar los contenidos para que se adecuen a esta nueva modalidad, sobre los laboratorios secos. Contanos qué es eso, por qué tuviste que hacer ese cambio, o sea, cómo trabajabas, por qué empezaste a trabajar con laboratorios secos, porque sos docente del área de biología. Sí. Bueno, nosotros en realidad veníamos hace un tiempo trabajando cómo fortalecer el espacio de laboratorio, que los docentes del área de ciencias naturales fueran más al laboratorio y que además ese uso fuese más efectivo. ¿Qué quiero decir con más efectivo? Que más allá de la manipulación que uno hace en el laboratorio, que es la primera imagen que a uno se le viene a la cabeza cuando piensa en el laboratorio, ¿no? Frascos de colores, humos y sustancias, suele suceder mucho, yo además soy formadora de docentes y lo veo, que el espacio de laboratorio queda muchas veces reducido a una actividad manipulativa. Y después, la actividad cognitiva, es decir, esa habilidad científica cognitiva que implica la observación, la hipotetización, la comunicación, queda para el aula, ¿no? Es como si hubiera ahí una separación clara entre esos dos momentos. Entonces, lo que nosotros habíamos tratado de hacer era incorporar más habilidades científicas cognitivas dentro del laboratorio. Es decir, quizás reducir el tiempo de experimentación y darle más tiempo a la actividad cognitiva. ¿Qué nos pasa en esta situación? El espacio del laboratorio, que ahí yo puse unas fotos en la presentación, si se pueden mostrar, sí, sería lindo. Si querés, Gabriel, ¿las tenés? Ahí están. Muy bien, en la segunda diapositiva.
Ahí hay dos fotos de los laboratorios que tenemos en la institución. Bueno, este espacio obviamente nos quedó vedado y entonces en ese sentido pensamos en este tiempo de respuesta que siguió al tiempo de reacción inicial, cómo seguir trabajando en las habilidades cognitivo-científicas. Entonces empezamos con la experiencia de experimentos secos. Los experimentos secos no son solamente experimentos que no nos mojan, sino que implican trabajar sobre experimentos ya hechos, por ejemplo, videos, experiencias históricas, y proponerles a los chicos que elaboren sus hipótesis, sus observaciones, la comunicación de esos experimentos en este formato. Claramente pudimos fortalecer esa parte que creíamos necesario de fortalecer, que tenía que ver con las habilidades cognitivas. Y también eso no quita que muchos profes hayan trabajado también con experiencias con material casero, es decir, proponiéndoles a los chicos que representen algún tipo de experiencia o experimento, ¿no? Separo porque no es lo mismo, y que lo puedan hacer en sus casas, filmarlos. Hubo muchos chicos que utilizaron la herramienta TikTok, que ahora está muy de moda. Así que en ese sentido creo que dimos un paso muy importante, porque en este contexto pudimos valorizar aún más esa pata del trabajo de laboratorio que a veces no se veía tan fortalecida, y creo que, como en función de tu pregunta anterior, más adelante eso ya va a formar parte de nuestra cotidianeidad, ¿sí? Creo que antes no lo hacíamos porque muchas veces no teníamos tiempo para hablar de todas estas cuestiones. Genial. Gabriel, ¿querés avanzar en las diapositivas? A ver si vemos... Ah, perdón, se salió. Bueno, no importa, seguimos con... ahí está, buenísimo. Ahí, Lucía. Bueno, en esta diapositiva lo que yo quise... Sí, ahí. Sí, ahí, perfecto. En esa diapositiva lo que yo quise representar fueron como las tres grandes patas de la modificación que hicimos dentro del área de ciencias naturales, ¿no? Por un lado, todas las actividades que tuvieron que ver con la implementación de las TIC. Bueno, ya hablé antes del espacio virtual, pero también el espacio de videoconferencia, en clave de clase invertida, ¿no? No como espacio de exposición, sino espacio de producción, de debate, de generar nuevas ideas. Y también algo interesante en nuestro caso en Ciencias Naturales fue el trabajo con hipertextos. Empezar a animarnos nosotros a producir nuestros propios hipertextos, combinando videos nuestros, textos, y bueno, realmente yo creo que ese material que estamos armando, bueno, nos va a quedar para seguir trabajando en años siguientes. Trabajos colaborativos, juegos. Acá aparece esta idea de los experimentos secos y las experiencias con materiales caseros. Y algo que no es menor, que es que en muchos casos, por supuesto la biología da mucho para eso, trabajamos con situaciones problemáticas contextualizadas en esta pandemia que estamos viviendo. Trabajar un virus, o sea, pensar en un virus nos permite pensar en qué es la vida, cuál es el límite de la vida, qué es lo que está vivo y qué no. Trabajar sobre el sistema inmune, la síntesis de proteínas, los conceptos estos clásicos de endemia, epidemia, pandemia, que uno los escucha todo el tiempo en la tele. Y también, algo no menor, las mejores ambientales que se ven en nuestro planeta a partir de la retracción del hombre frente a esta situación. Bien, bien, genial. ¿La próxima? En la última, expresé algunas ideas que en realidad las mencioné previamente, pero me gustaría hacer hincapié en esto del encuentro, ¿no? Como que en el vínculo pedagógico, que siempre lo pensábamos en clave de enseñanza y aprendizaje, es inevitable el encuentro. Y en esta situación nosotros tuvimos que generar espacios de encuentro porque ya no estaban garantizados por el espacio físico. Y en ese sentido, me parece que las retroalimentaciones, saltando en el cuadro hacia abajo, fueron un elemento clave. ¿Por qué? Porque al principio, creo que a muchos nos pasó que mandábamos muchas actividades y después nos abrumaban tantas actividades y las devoluciones se iban convirtiendo en frases muy cortas. En la medida en que pudimos parar y sentarnos a pensar en que por ahí convenían menos actividades, más ricas, más profundas, como decía la compañera también, más extendidas en el tiempo,
y que la retroalimentación fuera una retroalimentación rica, que le permitiera al alumno, que le diera información acerca de qué puede mejorar, cómo puede seguir avanzando, qué es lo que estuvo bien de lo que hizo y qué es lo que tendría que revisar. Así que me parece que ahí también aprendimos mucho, ¿no? Deja de ser un bien, un muy bien, para convertirse en una herramienta que le da información al otro sobre no solo lo que sabe, sino hacia dónde puede avanzar. Perfecto, muy bien. Bueno, fantástico, Lucía, muy claro y muy ilustrativo. Edith, contanos un poco, ya nos hablaste un poco de contenidos, ¿qué pasa con la evaluación en el caso de ustedes? ¿No? Allá transcurridos 30 días, si podés abrir el micrófono. Sí, sí. Bueno, quería comentar que de las 8 facultades y una escuela que conforman la universidad, somos la única facultad, la Facultad de Humanidades, que tomó la decisión desde un comienzo de no evaluar. Creo por esta asociación directa que uno tiene entre evaluación y una calificación. No obstante, siempre hemos considerado desde las cátedras, desde la mayoría de las cátedras, que la labor realizada por los alumnos significa mucho esfuerzo, que no cualquiera ha llegado a hacer lo que ha hecho ni está en la situación en que está respecto de la cátedra. Por lo tanto, siempre les hemos hablado que vamos a reconocer esa tarea. No obstante, bueno, uno está haciendo una evaluación formativa y está construyendo, por así decirlo, pieza por pieza, trabajos que luego, al componerlos, se constituirán en lo que son los típicos trabajos prácticos o tomarán el valor de un trabajo práctico o un parcial. En nuestra facultad se habla mucho de agosto como ese periodo, porque nos estamos imaginando ya sentados, bueno, tal vez a 2 metros de distancia, pero ya sentados en el mismo espacio físico con nuestros alumnos, y ahí es donde empezaremos a evaluar, pero también somos conscientes de que un torbellino de evaluaciones en 6 a 8 o 9 asignaturas es impensado para todo un mes. Por lo tanto, como digo, vamos construyendo a partir de pequeñas actividades lo que sería un parcial total. Bien, perdón Edith, quiero aclarar para los que nos están escuchando que vos sos de Catamarca, ¿sí? Representas una institución de Catamarca, que es la única provincia del país que no ha tenido casos de COVID. Por lo tanto, tal vez el futuro de ustedes sea un poco más próximo, ¿no? El de la vuelta al espacio tradicional. Igual no sabemos qué decisión va a tomar el Ministerio de Educación para Niconeau, etcétera, pero digamos, si hay un lugar en la Argentina que estaría en condiciones de volver primero, intuyo que sería Catamarca, porque es la única provincia que no ha tenido casos. Bien, sí, continúa, perdón, yo te interrumpí porque quería aclararle a las personas que están escuchando. No, sí, sí, perfecto. Bueno, no obstante, se entiende que va a haber situaciones particulares. Por ejemplo, a nuestra universidad asisten alumnos de Tucumán, del interior de Tucumán, de Santiago, de Salta, que tal vez en agosto todavía no tengan la posibilidad de cruzar las fronteras provinciales, o que de ser necesario van a tener que pasar por un periodo de aislamiento, de cuarentena de entre 14 a 28 días. Entonces, bueno, todo todavía está, son supuestos, no tenemos seguridad y bueno, se va a ver en función de lo que suceda en los próximos meses, en el próximo mes. Perfecto. Yo no lo recuerdo. ¿Vos tenías material para mostrar? No, no. No, perfecto. Sabina, ahora contanos vos los procesos de evaluación y si tuviste que hacer alguna modificación de contenidos específicamente, y si no, vamos directamente a evaluación, ¿sí? Y después vemos las diapositivas que nos pasaste. Pero quería terminar de cerrar el tema de evaluación, que es muy importante para nosotros y para quienes nos están escuchando, que nos preguntan, digamos, es como el tema más caliente, ¿sí? Es el tema que nos interpela a todos. Bueno, no, cambio en contenidos, no. La verdad que no, que los contenidos, por lo menos de mi materia,
yo los voy llevando bien, a lo mejor a un ritmo un poquito más tranquilo, ¿no? Que lo pienso, ¿sí? De lo que sería en el espacio áulico, pero no tuve que hacer ningún cambio. Y con respecto a la evaluación, bueno, yo considero que desde que empezó la cuarentena y desde que nosotros como docentes empezamos a trabajar en este contexto virtual, estamos brindando y estamos dando, ¿no? Estamos brindando nuestra enseñanza, ¿no? Le estamos transmitiendo a los alumnos nuestros conocimientos, estamos enseñando de alguna manera y ellos del otro lado están aprendiendo contenidos nuevos, cosas nuevas, ¿sí? Cosas que a lo mejor ya sabían y se relacionan con otros contenidos, pero de alguna manera ese proceso de enseñanza-aprendizaje se está llevando a cabo, en otro contexto, pero se está llevando a cabo. Entonces, yo considero que la evaluación es importante y tiene que estar, el alumno tiene que ser evaluado. No podemos dejar de lado la evaluación, evaluar y mirar al estudiante en su proceso. En mi caso, bueno, y en el caso de todos los docentes del colegio, tenemos una planilla, cada uno tiene su planilla, ¿no? Que inclusive la podemos trabajar adicionalmente o en el campus mismo, ¿sí? Que ahora lo voy a mostrar. Y nosotros vamos tomando nota del concepto. El concepto requiere, bueno, al compromiso del alumno con la materia, la responsabilidad, a las presencias en tiempo y forma de las clases en Zoom y a la respuesta general en sí, ¿no? El compromiso sobre todo y la responsabilidad con la materia. Tenemos esa nota conceptual de cada uno de ellos y además una nota por cada actividad, ¿sí? Por cada foro, por cada actividad de entrega, ¿sí? Ese alumno recibe no solo una devolución, una corrección del docente, sino que esa actividad se califica, ¿no? Y también hemos tomado, ¿sí? Evaluaciones virtuales, cada uno adoptando su modo. Yo en mi caso he utilizado formularios de Google Form, ¿sí? Que en un lapso de tiempo, o sea, en el lapso de tiempo de la clase ellos tenían ese tiempo para hacer esa evaluación con cámara encendida por medio de Zoom, les compartía por el chat el link al formulario, lo hacían, me lo enviaban y cuando terminaban la evaluación se desconectaban, pero siempre estaban con las cámaras encendidas y además en cada una de las clases de Zoom tenemos la presencia del preceptor, que también está ahí visibilizando, ¿no? Y viendo a los alumnos, como si estaríamos en el aula, pero en Zoom, ¿sí? Visibilizando, o sea, tanto el docente como el preceptor a todos los estudiantes, mirándolos, ¿sí? En ese tiempo, como lo haríamos en el espacio áulico, mientras realizaban la evaluación, y después hicimos cierre, ¿sí? Que en realidad ese cierre, como todo cierre, ¿no? Uno promedia, con una nota numérica y, como les dije antes, una nota conceptual. Y eso, en realidad, volcamos esas calificaciones a cada una de las materias en el campus virtual, que tenemos esta posibilidad, y el preceptor generó un informe, ¿sí? A las familias. Si esto, o sea, si bien estas calificaciones, quiero aclarar que son calificaciones internas del colegio, ¿no? No son calificaciones ministeriales, porque sabemos que a nivel ministerial no se está calificando acá en la provincia de Santa Fe. Entonces, pero ese informe, ¿sí? Nos da, o sea, una perspectiva a nosotros como docentes de cómo viene el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje y también a las familias, a los padres y al alumno en sí, ¿sí? Entonces es un informe interno donde el alumno recibe la calificación numérica, conceptual y una observación. Todos tienen una observación, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros como docentes tenemos que visibilizar, ver, destacar las cosas buenas y las cosas malas, por decirlo malas, lo que queremos que ese alumno mejore, y entonces en las observaciones se le pone
querido alumno, este alumno es un alumno para las familias, ¿no? Es un alumno muy responsable, comprometido en la materia, entrega las actividades en tiempo y forma, asiste a las clases en Zoom, etcétera. Y aquellos que por ahí no, se les remarca. Ha faltado en varias clases sincrónicas, no demuestra tanto compromiso, bueno, y estas cuestiones, pero que me parece que son importantes marcarlas, ¿sí? Para que el alumno y la familia sepa cómo viene el estudiante, porque nosotros tenemos que, acá estamos en un contexto nuevo. ¿Nuevo para qué? Para nosotros, sí, pero también para el alumno y también para las familias. Entonces, a mí como mamá, a lo mejor también me gustaría saber cómo viene, mi hijo o mi hija en el proceso. Me gustaría tener una devolución del docente, no que haga actividades así, no sé nada, no sé si están bien o están mal. ¿Se entiende a lo que voy? Perfecto. Te hago una consulta, Sabina. Vos tenías material para mostrar, ¿no? Sí, Gabriel, no sé si lo tiene ahí, son unas imágenes del campus. A ver, Ahí acá está. está, bueno. Este es el campus, ¿sí? De una de las materias. Fíjense que el campus tiene la parte, digamos, tiene un calendario donde nosotros ahí, todos los docentes publicamos, ¿sí? Cuando hay evaluación, para que todos estemos al tanto, ¿sí? Y que principalmente tenemos en cuenta que no se tomen 2 evaluaciones el mismo día. Entonces, cada docente, si yo, por ejemplo, elijo un día en el que hay otra evaluación y ya estaba propuesta por otro docente con anterioridad a la mía, esa evaluación, bueno, tengo que correr el día y elegir otro día. Tenemos un calendario, por ejemplo, donde visibilizamos esto, donde compartimos noticias, donde tenemos las calificaciones, acá donde cargamos, bueno, el programa de la materia, las calificaciones, foros, ¿sí? Donde trabajamos e intercambian los alumnos la consigna, ¿no? Y ahí se le va haciendo la devolución, el seguimiento, archivos, que ahí es donde se comparten tutoriales, ¿sí? Sobre el tema que se está dando. Y después, bueno, tenemos Wikipedia y como el resto de las plataformas, ¿no? Y acá, bueno, tenemos una mensajería interna, ¿sí? Que acá es donde recibimos los mensajes internamente entre todos, docente, alumno, alumno-docente, preceptor, director, y nos comunicamos entre todos. Y no sé, Gabriel, si hay otra o es la única esta. Ah, hay un poquito, sí, de los foros, cómo nos organizamos en los foros. Cada foro tiene, si ustedes ven, bueno, la unidad que se está llevando adelante en esa materia, y también la fecha, ¿sí? Cada unidad, cada foro tiene una fecha. Entonces, esto lo hicimos así y se propuso así para que los estudiantes tengan una mayor jerarquía y se puedan organizar mejor con respecto a las clases. Entonces, ellos por cada clase tienen un foro. Siempre se les habla un foro por cada clase. En ese foro puede haber una consigna para hacer una actividad o puede estar el link a la clase de Zoom que tenemos semanalmente también. Si hay, en mi caso yo le llamo práctica evaluativa, ¿no? A las evaluaciones también se crea el foro para eso, ¿sí? Siempre, como para dejar asentado, sería una especie, lo utilizamos un poco también, una especie de lo que nosotros completamos en el espacio físico del colegio, el libro, el registro, ¿sí? De clases. Bueno, este foro vendría a cumplir también un poco eso que dejamos registrado, ¿no? Para saber la unidad, el tema que se dio y la fecha de la clase. Bien, bien. No sé si queda algo más porque ya vamos, ahí está. No, porque es lo mismo. Acá muestra cómo agregar. No. Ok, avancemos así, vamos ya iniciando el cierre. Me gustaría, generalmente cerramos las charlas de la misma manera, ¿sí?
Lucía, si te convocaran mañana el ministro de Educación para formar parte del equipo y te preguntara de toda esta experiencia, ¿qué replicarías o qué tomarías para implementar de aquí en adelante? ¿Y qué propondrías como mejora? Si tuvieras que tomar esa decisión. Pienso primero que siempre está esta idea de que una persona, hay como un chiste que dice que una persona se duerme en el siglo XIX y se levanta en el siglo XXI y la escuela es la misma. Me parece que en esta situación eso se ve claramente que perdió el chiste, ya no es más un chiste, porque la escuela se transformó y lo que se transformó va a perdurar. Me parece que acá lo que se pudo transformar principalmente tiene que ver con la evaluación. Pienso que nos puso a pensar en otro tipo de evaluación, en una evaluación formativa, donde el seguimiento de los chicos se hace diferente, hay otros tipos de producciones. Pienso que eso hay que sostenerlo, que es algo que era una deuda, ¿no? En muchas jornadas, en muchas reuniones se ha hablado de esto. Me parece que esta situación nos dio la oportunidad, a pesar de que es una situación dolorosa, es una emergencia, nada lo quita, pero fue una oportunidad de pensar nuevas formas de evaluación, donde no se trata, por lo menos para la institución en la que yo trabajo, en una digitalización de las evaluaciones tradicionales, sino empezar otras formas, y donde básicamente lo rico está en esas evidencias de aprendizaje que recogemos de los chicos, de muchas formas diferentes, y que hoy las podemos plasmar en esta forma de evaluación no tan novedosa en realidad, pero sí novedosa para nosotros, que es la rúbrica, donde las familias reciben una información acerca de cómo ha sido este proceso dentro de estos periodos, ¿sí?, tan particulares, pero me parece que esta idea de sacar la nota nos dio aire para pensar en otras cosas. Y me parece que en ese sentido, creo que desde el Ministerio de Educación nos ayudó mucho a los docentes, y creo que se valorizó mucho nuestra tarea también. Bien. Me parece que además, otra cosa breve, me parece que se vio la gran flexibilidad que tenemos los docentes, ¿no? Sí, muchas veces fuimos cuestionados en colas de supermercado, en la televisión, porque parece como que por haber pasado por una escuela todo el mundo tiene derecho a hablar de educación. Creo que se vio nuestra gran flexibilidad y nuestras ganas y nuestro compromiso de que los chicos aprendan. Así que en ese sentido creo que eso sería lo que le diría. Perfecto, muchas gracias, Lucía. Edith, contanos, ¿qué le dirías al ministro? Bueno, a pesar de que mi situación particular ha sido fácil, por decir, ha sido cómoda, porque he podido trabajar con alumnos que más allá de la cantidad limitada de dispositivos, se ha podido conectar gracias a diferentes situaciones y políticas, que todavía en el interior del interior hay alumnos que no tienen ese acceso, que no tienen esa conectividad, que tienen que mediar otras instituciones. Por ejemplo, recordaba Defensa Civil en el interior del departamento Belén, que hacía la entrega de las copias a los alumnos. Sin embargo, había una demora de 2 a 3 semanas para recibir ese material, que esta, bueno, es, no sé si otra educación, yo diría que es la educación. Nos plantea que la educación puede ser así, pero tenemos que ver cómo resolver esos baches. Porque esos baches, bueno, siguen creando la brecha que nos separa y que va a demostrarse en resultados, no digo a fin de este año, pero sí en los años venideros. Perfecto. Antes de seguir con Sabina, quiero, acá Mónica Loviasa nos pregunta qué estrategias metodológicas nos pueden comentar acerca de la vuelta a clase. Es que no tenemos noticias de cómo va a ser la vuelta a clase, ese es el problema, ¿sí? Me parece a mí que más allá de lo que planteó Lucía sobre el tema de la evaluación y los cambios que debería generarse a partir de los procesos de evaluación,
mucha más información no tenemos. Verónica te pregunta, Lucía, ¿qué edad promedio tienen tus alumnos? Aprende el micrófono. Trabajo a nivel medio, así que mis alumnos son adolescentes, tienen entre 13 y 17 años. Así que bueno, eso. Encima, esa etapa de la vida, ¿no? Tan particular. Perfecto, perfecto. Sabina, vos contanos, a ver, ¿qué te parece? ¿Qué rescatarías con valor sobre toda esta experiencia y qué solicitarías que cambie o que mejore lo antes posible en beneficio de todos? Bueno, yo un poco como dice Edith, a mí no me costó tanto el tema por ahí de los recursos. En el colegio, bueno, contábamos con un recurso fundamental que es el campus, ¿sí? Ya lo teníamos desde hacía ya bastante tiempo y todos nuestros estudiantes cuentan mínimamente con los recursos indispensables. Así que bueno, como dice Edith, no nos costó mucho eso. Pero sí, hablando con otros colegas, ¿no? Porque uno intercambia, y lo que decía un poco Lucía es esto de la brecha. O sea, a mí me parece que yo creo que lo que yo rescato de esto es que para mí era necesario, ¿no? A lo mejor, o sea, ver esta posibilidad, ¿no? De incluir recursos tecnológicos y de transformar un poco la educación y llevarla un poco más profunda a la cultura digital. Pero me parece que a mí no me tocó, ya vuelvo a repetir, en la institución, en el colegio en el que trabajo, pero yo creo que el Ministerio de Educación de la Nación y de cada provincia tiene que prever que todas las instituciones y los estudiantes cuenten con los recursos mínimos que, por ejemplo, se necesitó ahora durante este periodo de pandemia y que no solo es este periodo, sino que esto va a continuar, no vamos a volver a clase de lunes a viernes en los mismos horarios que teníamos. La educación va a continuar semipresencial. Se estima que va a ser así, no sabemos hasta cuándo. Si bien no hay políticas públicas muy claras y establecidas, sabemos que va a ser así. Entonces me parece que trabajar en lo profundo desde eso, desde el Ministerio de Educación, sería importantísimo. Y como lo vuelvo a repetir, rescato esto bueno, que es buenísimo, que todos los docentes, más allá de los que tengan o no conocimientos, pudieron ayornarse y aplicar la cultura digital en el aula. Así que bueno, esa es mi perspectiva y mi mirada. Perfecto. Bueno, estaba mirando las preguntas aquí. Un segundito que había visto una. Mónica, mira, yo te invito a que veas dos de las charlas anteriores que hicimos donde estaban invitados o participaban en el panel docentes de entornos rurales y contextos vulnerables que tuvieron que lidiar con la ausencia absoluta de conectividad y de dispositivos tecnológicos. Agustina te va a pasar ahora el link donde vas a poder y te va a indicar cuáles son los dos webinars que te sugerimos que mires, porque incluso vas a tener los contactos de estas personas que te pueden dar mayores respuestas, pero son muy ricos en ese sentido, ¿sí? Porque fueron docentes que tuvieron que trabajar en la zona selvática de Misiones con comunidades aborígenes y otros docentes relacionados con pueblos del interior de la provincia, con muy poca conectividad, con muy pocos recursos, etcétera, que tuvieron que llevar el material de manera manual, ir a buscarlo, etcétera, y lo cuentan muy bien porque detallan las experiencias y bueno, y tal vez el denominador común en todos los casos de los 4 webinars que llevamos hechos es que todos nos hemos sorprendido por una mejor producción de los estudiantes, ¿sí? Creo que nos sorprendió a todos, ¿sí? La producción de los estudiantes ha sido increíblemente superior
no sé si es porque se sale de la inercia, del cumplir con, al participar en un desafío totalmente descontextualizado que nos obliga a poner, entre comillas, toda la carne al asador, ¿no? Eso por un lado, entonces, este asombro ante la mejor producción de los estudiantes y luego este reconocimiento a la flexibilidad del docente, ¿no? Esto, a la adaptación, al poder enfrentar situaciones nuevas y poder resolverlas con las limitaciones, digamos, a encarar este lado creativo, de poder resolver problemas con la mayor cantidad de limitaciones posible. Y en ese sentido, y por la experiencia que venimos teniendo desde que comenzamos con interfaces online en el mes de abril, es como una constante en los docentes. Bueno, yo quiero agradecerle a las tres, ¿sí? Gracias Edith, gracias Sabina, muchas gracias Lucía por el aporte que han hecho. Desde ya estamos a la expectativa de si vamos a poder hacer o no nuestra versión presencial de interfaces en el mes de septiembre. Por cómo vienen las cosas, lo dudamos, pero bueno, si no será más adelante, sigue pendiente. Pero nos pareció que este formato de las videoconferencias por lo menos nos mantiene en contacto y surgen aportes muy interesantes respecto de las experiencias de casos concretos. Digamos, acá nadie nos está contando cómo fue, ¿sí? En primera persona, esto nos pasó a nosotros, a los estudiantes, a sus familias, al contexto. Y me parece que es lo más rico de estos encuentros. Así que muchas gracias a las tres. Muchas gracias, Gabriel, por la técnica que nos estás ayudando acá para que todo salga perfecto. Y, por supuesto, muchísimas gracias a las más de 60 personas que estuvieron presentes escuchando la palabra de las docentes. Nos volvemos a ver en el próximo webinar dentro de 15 días. Muchas gracias, chicas. Gracias a todos.